En poco más de 150 años, la música de Occidente dio un giro de 180 grados. Vimos un salto de la complejidad súper adornada del barroco a la elegancia y la claridad del clasicismo. Pero a ver, esta no es solo una historia de notas y partituras, ¿eh? Es una historia de genios, de ideas y de una pregunta que, casi sin querer, lo cambió absolutamente todo. Así de simple. ¿Se lo imaginan? A finales del siglo XVI, un grupo de intelectuales en Florencia, Italia, se hizo esta misma pregunta. Y en su intento por revivir lo que ellos pensaban que era el drama griego cantado, terminaron inventando casi por accidente algo totalmente nuevo y superpoderoso: la ópera. Y con ella, pues, le dieron el banderazo de salida a una era musical completamente nueva. Así que en nuestro recorrido de hoy vamos a ver justo eso. ¿Cómo nació esta nueva música? ¿Quiénes fueron los gigantes que definieron el barroco? ¿Por qué de repente todos buscaron más claridad? ¿Cómo Mozart alcanzó la perfección? Y al final, ¿cómo un héroe le abrió la puerta al futuro? Ok, vamos a meternos de lleno. Imagínense la escena, Florencia, finales del 1500. Un grupo conocido como la Camerata Fiorentina quería traer de vuelta la tragedia griega, y se les ocurrió una solución que llamaron monodia acompañada. O sea, una sola voz, muy expresiva, con un acompañamiento de instrumentos bastante sencillo. El objetivo, que la emoción del texto te pegara con toda su fuerza. Y ¡pum! Así nació la ópera. Pero fue su primer gran maestro, el increíble Claudio Monteverdi, quien puso la regla de oro. Para él, lo más importante, lo crucial, era que la música siempre, pero siempre, debía estar al servicio del drama. Tenía que hacer que el público sintiera exactamente lo que los personajes estaban viviendo en el escenario. Y con eso entramos de lleno en la era barroca. Y fíjense qué curioso, porque la palabra barroco al principio era un insulto. Venía del portugués, de una palabra para describir una perla irregular, como chueca. Los críticos de después la usaron para hablar de un arte que les parecía exagerado, demasiado cargado. Pero en realidad era simplemente el sonido de esa época. El corazón de este sonido era algo llamado el bajo continuo. A ver, para que quede claro, piensen en una banda de jazz. Tienes la base, el ritmo, la armonía, y sobre eso los solistas improvisan y hacen su magia. Bueno, pues el bajo continuo era algo muy parecido. Daba el cimiento armónico y el empuje rítmico para toda la pieza. Era, literal, el motor que lo movía todo. Y si hablamos de empuje, tenemos que hablar de Antonio Vivaldi. Le decían el cura rojo por el color de su pelo. Pasó casi toda su vida dando clases de música en un orfanato para niñas en Venecia, que, ojo, era en realidad uno de los conservatorios más importantes de Europa. Y para sus alumnas, que eran extraordinarias, compuso una cantidad de música absurda. Más de 500 conciertos, una locura. El gran final de la era barroca está dominado por dos figurones, dos colosos que, increíblemente, nacieron el mismo año, 1685, y muy cerca uno del otro en Alemania. Sin embargo, sus vidas, sus carreras, no pudieron ser más distintas. A ver, vean nomás este contraste. Por un lado, Bach, un hombre de familia, súper religioso, que jamás salió de Alemania y tuvo trabajos, pues, relativamente modestos. Por el otro, Händel, un trotamundos, un empresario, una verdadera celebridad internacional en Londres. Y sus finales lo dicen todo. Bach murió y fue prácticamente olvidado. Händel fue enterrado con todos los honores como un héroe nacional. En resumen, tenemos a Bach, el artesano supremo, el arquitecto de verdaderas catedrales de sonido, de una complejidad y una emoción que no tienen comparación. Y del otro lado está Händel, el hombre de teatro, el maestro del espectáculo que sabía perfecto cómo emocionar y dejar con la boca abierta al público. Después de la muerte de Bach en 1750, el péndulo de la moda musical, pues, empezó a moverse hacia el otro lado. Una nueva generación, incluyendo a los propios hijos de Bach, sentía que el estilo de sus padres era demasiado pesado, muy cargado, anticuado, pues. Así que empezó la búsqueda de un nuevo ideal, una música más ligera, más natural, más elegante. Y aquí se ve clarísimo. El clasicismo fue una reacción directa al barroco. Donde antes había una ornamentación súper compleja, ahora se buscaba una melodía clara, una que pudieras tararear. Donde había un bajo continuo súper denso, ahora encontrabas acompañamientos sencillos. Y en lugar de lo dramático e impredecible, se preferían las estructuras bien equilibradas, simétricas. Y este cambio de gusto vino de la mano de una innovación tecnológica clave. El clavecín, que sonaba increíble pero siempre al mismo volumen, le cedió el paso al pianoforte. La capacidad de este nuevo instrumento para tocar suavecito o bien fuerte, con solo cambiar la presión en las teclas, lo hizo perfecto, el vehículo ideal para esta nueva forma de sentir y expresar la música. Y si hay alguien que personifica esta nueva era, ese es Joseph Haydn.
Estuvo aislado por décadas trabajando para una familia noble, así que tuvo toda la libertad del mundo para experimentar una y otra vez. Se le conoce como el padre de la sinfonía, y no porque la inventara, sino porque a lo largo de sus 104 sinfonías la fue puliendo hasta perfeccionarla, estableciendo la forma que después seguirían Mozart y Beethoven. Y esto nos lleva, claro, a la figura que es la cumbre, la cima absoluta del ideal clásico. Aquel en quien la elegancia de la forma y la profundidad de la emoción encontraron un equilibrio simplemente perfecto. Wolfgang Amadeus Mozart. 35 años. A ver, detengámonos un segundo a pensar en eso. Ese fue todo el tiempo que tuvo este niño prodigio que se la pasó de gira por Europa, este genio que de verdad parecía que la música le llegaba dictada por los dioses. En ese tiempo tan breve lo que produjo fue, sencillamente, asombroso. La lista es abrumadora, pero no es solo la cantidad, es la calidad y la increíble variedad. Daba igual si era la ligereza de una serenata, la profundidad de sus últimas sinfonías o la intensidad dramática de sus óperas, Mozart dominó cada género de su tiempo con una maestría que hasta la fecha nadie ha podido igualar. Pero quizá es en la ópera donde su genio brilla más fuerte. Mozart logró unir música y teatro de una forma perfecta. Era como si pudiera usar las notas para revelarnos lo complejo que es el ser humano, los deseos, los celos, las alegrías. Tenía una profundidad psicológica que simplemente nunca se había escuchado antes. Con Mozart, el clasicismo había llegado a una especie de perfección. Las reglas de simetría, de equilibrio, de claridad ya estaban dominadas. Pero, ¿qué pasa cuando llega un genio que siente que esas reglas ya no le alcanzan para expresar todo lo que lleva dentro? Su nombre, Ludwig van Beethoven, un pianista virtuoso, con un carácter de volcán, que llegó a Viena para estudiar con Haydn. Y entonces, la peor tragedia para un músico, empezó a quedarse sordo. En un documento que te rompe el corazón, confesó que pensó en quitarse la vida, pero decidió seguir adelante, vivir por y para su arte. Y esa decisión cambió para siempre la historia de la música. Su tercera sinfonía, la Heroica, rompió con todos los moldes del clasicismo. Era más larga, más ruidosa, más violenta emocionalmente y muchísimo más personal que cualquier sinfonía anterior. Era el sonido de una persona luchando contra su destino, la música como una forma de autoexpresión. Con la Heroica, Beethoven no solo perfeccionó una forma, la hizo explotar, llevó las reglas del clasicismo a su límite y las reventó. La música ya no era solo sobre belleza y equilibrio, ahora era sobre la lucha, sobre las ideas, sobre la expresión del yo. Se estaba abriendo la puerta a una nueva era, el romanticismo. Pero esa es otra historia.